día, tarde o noche tengan todos y cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios nuevamente por poder estar aquí y exponer este tema titulado ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Antes de continuar, vamos a dar una pequeña explicación de qué es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un compendio de libros que data de hace miles de años, empezando con un autor muy conocido en el Antiguo Testamento, por el cual se le da a los 5 primeros libros el nombre de la ley mosaica, que fue Moisés. Continuando con libros históricos, después libros poéticos, después profetas mayores y por último profetas menores. Para entender el por qué estudiar y la complejidad del estudio del Antiguo Testamento, analizaremos subtemas como lo es la distancia del Antiguo Testamento. Este punto es la razón por la cual es un poco difícil estudiar el Antiguo Testamento. La complejidad del Antiguo Testamento viene de su inspiración, pues Dios tomó como instrumentos a hombres no pasivos, esto quiere decir que no eran controlados, para dar a conocer su revelación, pero en tiempos completamente diferentes a los actuales. La distancia del Antiguo Testamento conlleva varios puntos o tipos de distancia. Esto lo veremos más adelante, pero queremos generalizar al tomar la distancia del Antiguo Testamento como una complejidad para su estudio, pues se vivieron diferentes épocas, culturas y diversas cuestiones. La inspiración orgánica. Aún a pesar de que la Biblia es el libro donde Dios completa y absolutamente ha revelado cuál es su propósito para con las personas, no debemos olvidar que los autores eran seres humanos. Esto quiere decir que cada ser humano es diferente, que cada ser humano tiene diferentes sentimientos o los refleja de diferente manera, diferentes pensamientos, diferentes inclusive trabajos y vaya, muchas otras cosas más. Cada personaje que escribió fragmentos de la Biblia tenía su carácter, sus ideas y pensamientos, pero Dios los moldeó para que pudieran cumplir con su tarea. Aquí podemos definir la inspiración orgánica como aquello que Dios hace en nosotros aún a pesar de que tenemos diferentes condiciones como seres humanos, desde condiciones hasta diferentes culturas, diferentes pensamientos, ideologías, pero siempre Dios llega. La inspiración orgánica es aquella que Dios da a través del siguiente subtema, a través del acomodo divino. La inspiración es algo como que más personal en cuestión del propósito que cada uno de nosotros tenemos. El acomodo divino es una manera más generalizada. Los teólogos refieren esto a cómo Dios siempre se revela a sí mismo. A lo largo de la narrativa bíblica siempre se ve reflejado cómo Dios hace que una historia dé un giro drástico o que irrumpa algo o alguien para cambiar un poco la historia. Podemos ver en historias bíblicas cómo es que estaban aconteciendo hechos en el pueblo de Israel, inclusive en la humanidad, en el cual Dios tuvo que intervenir para que tomara un rumbo diferente, siempre para mejora, siempre para bien, nunca para mal. El mal, el hombre se lo provoca a sí mismo por las decisiones o indecisiones que tiene. El acomodo divino es la interferencia, por así decirlo, de Dios en la historia. Mencionamos anteriormente que había tipos de distancia. Estos tipos de distancia son teológicas, culturales y personales. La distancia teológica
La distancia entre la teología del Antiguo Testamento y la del Nuevo es que el Antiguo tenía una revelación parcial, no completa, de lo que iba a acontecer, y el Nuevo tiene una revelación más completa. En el Antiguo Testamento hay situaciones que anteriormente eran aceptables, pero en este momento de nuestra vida es complicado aceptar que podría pasar. La distancia teológica refiere a aquellas normas, aquellas prácticas inclusive anteriormente enseñadas con respecto a la teología. Recordemos que es la teología: teo, Dios; logía, estudio acerca de Dios. Anteriormente, en el Antiguo Testamento hay prácticas, hay diferentes inclusive tradiciones, hay diferentes cuestiones que se hacían que en la actualidad ya no se hacen por cuestión de la enseñanza teológica en esos años y en estos. La distancia teológica refiere a la enseñanza, hablando teológicamente, que antes había y la que ahora hay. Distancia cultural. Esta distancia es algo que tanto en lo secular como en lo eclesiástico ha influido mucho. La cultura, las ideas, las tradiciones eran diferentes en el Antiguo Testamento a nuestros tiempos. Inclusive si lo vemos a un corto plazo, nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron diferentes enseñanzas hablando de su cultura. ¿Cuánto más hace miles de años, refiriéndonos al Antiguo Testamento, había una enseñanza completamente diferente? La distancia cultural refiere a la cultura que había en tiempos antiguos y la cultura que hay en nuestros tiempos. Distancia personal. Las personas anteriormente tenían experiencias espirituales muy fuertes o muy tangibles que las que en estos tiempos se ha escuchado o vivido. En lo personal, yo creo que esta distancia personal no es tan aplicable. Las experiencias espirituales se pueden vivir también en estos tiempos. En una enseñanza o un video clase que vi, habla acerca de todas esas experiencias tan espectaculares que vivieron los hombres del Antiguo Testamento, como lo era el pelear con un ángel, en este caso Jacob con el ángel en Peniel, el derrotar a un gigante como lo hizo David contra Goliat, el ver a un ángel destruir destruir de cierta manera a parte de un pueblo, pero verlo físicamente. Y así tantas y tantas experiencias espirituales, pero yo creo que todavía es posible ver esas experiencias espirituales. La relevancia del Antiguo Testamento en nuestros días. Muchas personas consideran el Antiguo Testamento como algo viejo, que ya no tiene vigencia para nuestros días, y algunos toman palabras de Jesús en el Sermón del Monte para afirmar esta teoría. Pero Jesús constantemente afirmó la autoridad del Antiguo Testamento y la importancia para nuestros días. Pablo, un referente muy visto en el Nuevo Testamento, también confrontó ideas erradas sobre el Antiguo Testamento. Jesús vino a enseñar que Él no venía a hacer un lado la ley, sino que Él venía a cumplirla de una manera adecuada, porque muchas veces se enseñaban cosas inadecuadas por la intención del corazón. La intención de querer obtener algo a cambio de una enseñanza genuina y veraz. Pablo lo entendió muy bien y también enfrentó inclusive a personajes que estuvieron al lado de Cristo Jesús en su ministerio. La aplicación moderna del Antiguo Testamento, sus desafíos, conexiones y el desarrollo. El desafío de la aplicación dice de la siguiente manera: para poder pasar el desafío que hay al querer aplicar el Antiguo Testamento en nuestros tiempos, es necesario entender el entorno
en el que se encontraban las personas, tanto en el Antiguo Testamento como las personas de nuestra actualidad. Con esto no queremos decir que la Biblia se acopla a lo que nosotros pensamos o vivimos, pero Dios sí toma en cuenta que las personas cambian conforme el tiempo. O vaya, no las personas como tal, sino el ambiente, las ideas, los pensamientos. En estos días hay tantas y tantas ideas teológicas, tantas y tantas religiones, tantas filosofías. En estos tiempos hay muchas ideas en todo el mundo. En el Antiguo Testamento, se quiera o no, eran menores las ideas con respecto a las religiones. Sí había diferentes dioses, había diferentes enseñanzas, pero hoy en día no solamente son esas, sino que hay una ramificación más. Inclusive, si hablamos en un aspecto cristiano, hay ramificaciones de enseñanzas. El desafío de la aplicación del Antiguo Testamento es poder entender todo lo que estamos viviendo, porque pues si tenemos el Dios verdadero que tiene toda la verdad en todos los aspectos, debemos comprender que ciertamente hay muchas ideas, pero hay una sola verdad, y no es que nosotros como seres humanos la tengamos, sino que Dios la tiene y la quiere dar a conocer a la humanidad. Conexiones. Una conexión muy importante, básica y primordial es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se adora, obedece al mismo Dios. Ese mismo Dios que se adora en los dos testamentos tiene ciertas cualidades de inmutabilidad, como lo son consejo eterno, atributos divinos y promesas del pacto. Otras dos conexiones son que vivimos en un mismo mundo y que hay un mismo tipo de personas. Desde el Antiguo Testamento se enseña que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos provenientes de Él. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos mente, tenemos un cuerpo. Dios, antes, hoy y por los siglos de los siglos, va a seguir siendo el mismo. Sus cualidades de inmutabilidad jamás van a cambiar. Su consejo eterno jamás va a cambiar. Atributos divinos, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia jamás van a dejar de ser. Su pacto que ha hecho con todos nosotros jamás van a dejar de ser. Nunca Dios va a ser mutable. La conexión del Antiguo Testamento y del Nuevo es eso. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo provienen de aquel Dios que nos creó. El desarrollo. Esa es la conclusión de esta lección y termina con cómo se desarrolla. Esto es una conexión de todo lo que anteriormente hemos visto. Para desarrollar el Antiguo Testamento debemos de tomar en cuenta todo y ponerlo en marcha. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? En una ocasión un joven me dijo, ¿qué lees, la Biblia o el Torá? Y después él se contestó solo porque dijo, porque en eso se basa, es papá. El Antiguo Testamento es básicamente el comienzo de lo que Dios estaba haciendo. Cómo es que Dios creó a la humanidad y cómo es que ésta se desvió. Pero cómo también Dios siempre tuvo esa presencia o interferencia en cada persona para que esto siguiera. Cómo es que Dios utilizó a hombres en un amor, en un celo, para que su propósito continuara. Y que esos hombres decidieran, porque Él no obligaba a nadie. Decidieran y dijeran, sí, aquí estoy. Eligió a un pueblo,
este pueblo vivió muchas cosas. Desobediencia, obediencia, bendiciones, maldiciones. Profetas le hablaron, el pueblo a profetas mató. Pero que al fin y al cabo de ese pueblo de Israel vino el personaje principal de este libro, que fue, es y seguirá siendo Cristo Jesús. Aquel por el cual usted y yo, como externos al pueblo elegido de Dios, ahora podemos ser partícipes de la salvación eterna. Con diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes tradiciones, diferentes fallos y pecados, inclusive después de conocer quién es Él, si nos está dando un tiempo de vida más, nos está dando la oportunidad de seguir adelante. Así que muchas gracias por poder ver y escuchar este tema. Mi nombre es Edgar Alexis Ramírez Alavés y nos vemos hasta la próxima.